suena sobre Castilla el galopar del Cid y sus caballeros, cuando ya otro esforzado caballero recorre las tierras llanas de la Mancha. El Cid quiso ensanchar España, Don Quijote su alma, porque el español, terriblemente individualista, cree en el poder del alma sobre todas las cosas. He ahí la gran epopeya del Quijote, ha dicho John Dos Pasos. Solo el alma individual es real, es el individualismo que se oculta en todas las ideas españolas. Hemos querido imponer, ha dicho Ortega y Gasset, no un ideal de virtud o de verdad, sino nuestro propio querer. Cervantes puso en su Quijote la crítica del esfuerzo puro. Déjame morir a manos de mis pensamientos, a fuerza de mis desgracias. Don Quijote ha vuelto al camino. Las estatuas de la ciudad le esperan. Alfonso el Sabio, en el trono de la sabiduría, siente su presencia junto a San Isidoro de Sevilla. Más arriba de esa escalera de la Biblioteca Nacional de Madrid, Lope de Vega entorna los ojos al sol para intentar ver al mejor de los caballeros. A su lado está Cervantes, don Miguel de Cervantes Saavedra. En la sala especial de Cervantes, en la biblioteca, millares de libros, las más raras ediciones de sus obras, parecen como si quisieran escapar de su cárcel de cristal. Ahí están las novelas ejemplares, El viaje del Parnaso, las comedias, los trabajos de Persiles y Segismunda, y naturalmente la primera edición del Quijote. Guillermo Guastavino, director de la Biblioteca Nacional de Madrid, ensayista cervantino y esforzado investigador, nos dice: aunque la Biblioteca Nacional tuvo su origen en 1712 y desde entonces, a través de los años, han ido acumulándose numerosas ediciones cervantinas y estudios relativos al inmortal escritor Alcalá, fue a finales del siglo pasado cuando el entonces director de esta casa, don Manuel Tamayo y Baus, dispuso la reunión de todos estos fondos relativos a Cervantes en una sección especial. Desde entonces, durante los periodos de mandato de los sucesivos directores, Menéndez y Pelayo, Rodríguez Marín, Artigas y los siguientes, esta sección ha ido acrecentando sus fondos hasta el punto de que a comienzos de este año había ya más de 5.500 volúmenes de la especialidad. Sin embargo, hace un par de meses se ha adquirido por el Estado, a través de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, la colección cervantina Sedó. Don Juan Sedó y Peris Mencheta, a través de 40 años de un amoroso cuidado, de una atención extremada, ha ido reuniendo una cantidad tal de ediciones cervantinas, de estudios sobre Cervantes, de curiosidades, que pueden estimarse en unos 10.000 piezas bibliográficas, más unos 16.000 recortes de prensa sobre temas relacionados con Cervantes, con unos 1.400 grabados y láminas, ejemplares también manuscritos de diferentes obras de Cervantes, que son auténticas curiosidades, bien por las cualidades caligráficas, bien por el tamaño microscópico de algunas de estas obras. Y a todo ello hay que añadir una cantidad muy grande de verdaderas curiosidades relacionadas también con Cervantes, es decir, naipes, abanicos, ceniceros, emblemas comerciales. Actualmente podemos decir que la sección de Cervantes, con toda la aportación última, ha llegado a ser la colección cervantina más amplia y más completa del mundo, lo cual en realidad no puede extrañarnos, ya que se trata de la primera biblioteca del país que vio nacer a Miguel de Cervantes. Más de 2.500 ediciones distintas del Quijote, escritos en más de 40 idiomas y dialectos, comprende esta exposición. Valiosos ejemplares, raros e incluso únicos, están agrupados aquí, como la edición Príncipe de la segunda parte del Quijote y dos impresiones hechas en Valencia el año 1605.
Tiene Cervantes 57 años cuando sale a la luz en la imprenta de Juan de la Cuesta la primera parte del Quijote. Sale Don Quijote bellamente impreso en papel fabricado en el molino de los monjes del Paular, en la Sierra del Guadarrama. El ingenioso hidalgo se dispone a luchar por la libertad y la justicia, montado en el caballo de batalla de sus ideales. Y es tal el éxito que tiene que hacer el editor Robles otra edición meses después, al enterarse que en Aragón, Valencia y Lisboa se publican otros Quijotes en ediciones piratas. Su fama llega hasta Inglaterra, y en Bruselas, al año siguiente, se publica otra edición en idioma castellano. Es ya tan popular Don Quijote que el gran Lope de Vega es destronado de los corrales escénicos de Madrid. La vieja competencia entre Cervantes y Lope queda oscurecida por el increíble e ingenioso hidalgo de la Mancha. El mismo año 1605 escribe Cervantes El licenciado Vidriera y La ilustre Fregona, a las que llama novelas ejemplares. Por primera vez han sido agrupados y exhibidos en una exposición numerosos y rarísimos ejemplares de los más famosos libros de caballería. Son los libros que Don Quijote, o mejor dicho, Alonso Quijano leía. Y como dice Unamuno, con el poco dormir y el mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Alonso Quijano perdió el juicio para ganarlo a Don Quijote. Un juicio glorificado. El año 8 escribe Cervantes algunos capítulos para la segunda parte del Quijote, aunque él mismo diga por boca del bachiller Carrasco: nunca segundas partes fueron buenas. Más tarde se justifica diciendo que otros opinan que vengan más quijotadas. En vista Don Quijote y hable Sancho Panza y sea lo que fuere, que con eso nos contentamos. Y es el propio Sancho quien anima a Don Quijote diciendo que si mi señor tomase mi consejo, ya habríamos de estar en esas compañías deshaciendo agravios y enderezando entuertos, como es uso y costumbre de los buenos caballeros andantes. En 1609 se publica en Francia, en edición bilingüe, Discurso de Don Quijote y la excelencia de las armas sobre las letras, y el relato de El curioso impertinente, sacado del Quijote. En Inglaterra, un año antes, Thomas Elton ha traducido El Quijote. En Italia se publica otra edición en castellano y en Madrid sale a la calle la tercera impresión de los talleres de Juan de la Cuesta de la calle de Atocha. En 1615 publica al fin Cervantes la segunda parte del Quijote. Antes había editado un tomo con 8 comedias y 8 entremeses. El Quijote se hace universal y recorre el mundo. Se conocen 860 ediciones publicadas en castellano, 385 en francés, 320 en inglés, 200 en alemán y más de 2.500 en hebreo, ruso, chino, árabe, japonés, italiano, griego, rumano, lituano, finlandés, en un total de 70 idiomas y dialectos. En la segunda parte del Quijote llega a decir el ingenioso hidalgo: 30.000 volúmenes se han impreso de mi historia y lleva camino de imprimirse 30.000 veces de millones si el cielo no lo remedia. El subdirector de la Biblioteca Nacional, Justo García Morales, investigador y analista de la obra de Cervantes y apasionado quijotista, hace un estudio de las ilustraciones del Quijote. El que se haya incorporado a la Biblioteca Nacional los ricos fondos de la colección Sedó permite, entre otras muy curiosas experiencias, el seguir paso a paso las vicisitudes que han sufrido las ilustraciones del Quijote a través del tiempo y del espacio. Parece ser que ya Cervantes, como poeta al fin, predijo el destino que iban a tener en el futuro. Yo apostaré que antes de mucho tiempo no ha de haber bodega y rincón o tienda de barbero donde no ande pintada la historia de nuestra hazaña. Han pasado casi 400 años, y a lo largo y a lo ancho de la Mancha, las hazañas de Don Quijote andan de mesón en mesón y de boca en boca.
A la vista de algún molino, el turista internacional y viajero se ve saludado por un bilingüe o trilingüe caballero manchego, más o menos estilizado y andante, sin otras limitaciones que las exigidas por el Código de Circulación. Sin embargo, los grandes pintores de la época no prestaron gran atención al ingenioso Hidalgo. Fue un artista a todas luces nórdico, en el que en 1618 se decidió por primera vez a darnos su versión del Quijote. Esta estampa primera vemos un ambiente de colinas, de muros, de molinos absurdos, de nubes. Pocos años después, un pintor francés, Leñé, hizo un álbum de carácter popular, con escenas de un extraordinario realismo y de carácter casi escatológico. Sucesivamente se van sucediendo ediciones y más ediciones de artistas mediocres extranjeros. Recordaremos solamente algunos como Salomón Sabrí, Van der Wack, que ilustró una magnífica edición, la primera que se ha hecho, patrocinada por Lord Carteret, y que ofrece una curiosa coincidencia. Para ella, el gran dibujante inglés Hogarth, lo mismo que ocurrió años posteriores con nuestro gran don Francisco de Goya, hizo unas láminas que los que encargados de juzgarla no la consideraron digna de figurar entre las páginas de Cervantes. Cervantes por fin va a contar por parte de los artistas españoles de una excelente edición, magnífica en cuanto se refiere a la tipografía, puesto que es nada más y nada menos que la obra maestra de la tipografía española, la que hizo ese impresor que se llamaba don Joaquín Ibarra. José del Castillo nos da así su visión de Don Quijote. A partir de ese momento, las ilustraciones del Quijote se van prodigando cada vez con más frecuencia y en muy diversas calidades. Así tenemos las de Smile, Joannot, Luis Lange, Lorenzal y por fin otros dos grandes artistas, el famoso Daumier, que ha sorprendido a los héroes cervantinos durmiendo, mientras que Gustave Doré, cuyas ilustraciones tanto se han prodigado y que todos conocemos, nos da una visión patética de Don Quijote velando las armas bajo un claro de luz. Con el siglo XIX, las tendencias, los estilos se precipitan. Desde el realismo de José Luis Pellicer, láminas enriquecidas ya por el color, hasta ese ensayo verdaderamente curioso, anticipo del cine moderno, que fue el esfuerzo que desarrolló el gran dibujante don Jiménez Aranda. Jiménez Aranda pretendió hacernos, antes de que surgiera el cine, la película del Quijote. Quiso nada más ni nada menos que dar su versión gráfica de cada frase plástica del ingenioso Hidalgo. Naturalmente, no le alcanzó la vida para tanto. En esta misma impresión que no pudo acabar Jiménez Aranda, figura al final la versión de un artista alegre, vital y lleno de color como es Sorolla, pero con rara coincidencia. En lugar de de darnos la sensación de un Quijote viviendo y agitándose, nos da las postrimerías del ingenioso Hidalgo, de Alonso Quijano, en el momento que va a morir. Los últimos ensayos de ilustraciones del Quijote se prodigan de una manera tal que difícilmente se pueden seguir. Este es uno de los grandes méritos de la colección Sedó, que nos ha reunido todas estas muestras, desde las más exóticas a las más habituales para nosotros. Urrabieta Vierge, Gregorio Prieto, el gran pintor de La Mancha, que nos ha dado su versión personal y coterránea de esta tierra, Dalí y Picasso. Picasso y Dalí, maestros famosos del surrealismo y caballeros errantes como Don Quijote, andan por el mundo pictórico, desfaciendo entuertos, pincel en ristre, en una nueva metafísica de ese otro Quijote increíble.
Alcalá de Henares, patria chica y también grande de Cervantes, Antonio Juan Onieva, presidente de la Sociedad Cervantina, traductor, escritor y ensayista, habla de la obra y la vida de Cervantes. Un domingo, 9 de octubre del año 1547, salía de esta casa de Alcalá de Henares y cruzaba este mismo patio un niño de pocos días. Su padre se llamaba Rodrigo de Cervantes, su madre doña Leonor. Iba a la parroquia de Santa María para bautizarle y le bautizó el párroco bachiller Serrano. De esto se deduce que este patio, esta casa, es un lugar histórico de primer rango, porque aquí nació aquel príncipe de las letras que se llamó Miguel de Cervantes Saavedra. Otro lugar histórico es Esquivias, donde contrajo matrimonio con doña Catalina de Palacio Salazar. ¿Por qué fue Cervantes a Esquivias? Pues fue por un motivo muy simpático y muy romántico. Su amigo el poeta Laín, que había muerto, le había dejado los versos que había escrito a su esposa, la señora Gaitán. Y allí fue Cervantes para conseguir el permiso a fin de editar dichos versos. Y allí conoció a una jovencita de 18 o 19 años, doña Catalina, niña que debió ser encantadora seguramente. El 12 de diciembre de 1584 se casan Miguel de Cervantes y Catalina Salazar. La boda se celebra en la iglesia de Esquivias, donde se conservan y dan fe sus firmas autógrafas. Esquivias fue el único lugar de la tierra donde Cervantes conoció la felicidad, felicidad muy corta, según propia confesión, pero felicidad, al fin, íntima y completa. Y se vio aumentada por la aparición de su primer libro, La Galatea, publicado al año siguiente a la boda. Pero el tiempo pasa rápido y los años envejecen a Miguel de Cervantes. Están lejos sus tiempos de arcabucero en la batalla de Lepanto y sus heridas que le dejaron manco de la mano izquierda ya fueron curadas. Pero a lo largo de su vida, otras heridas jamás se cerrarán. Sus escritos y sus comedias poco dinero le dan. Y luchando por esos pocos dineros para vivir, tiene que marchar a Toledo, luego a Sevilla y a Granada, y Málaga, y más tarde a Valladolid. Ya viejo, se instala al fin en Madrid y publica El Quijote, su primera novela larga, nueva versión de aquella otra corta que empezó a escribir en la cárcel de Sevilla y continuó en Esquivias. Nace al mundo el más famoso de los caballeros. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Un lugar, dice Cervantes, para dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendieran entre sí por ahijarle y tenerle por suyo. En el año 1613 publica las novelas ejemplares. En el 14, Viaje del Parnaso. En el 15, reúne 8 comedias y 8 entremeses. Y por fin, en ese año, 1615, sale de la imprenta la segunda parte del Quijote. Y cosa curiosa, en este segundo Quijote, el antes ingenioso hidalgo de la Mancha, ahora es ingenioso caballero de la Mancha. Fue la réplica al Quijote apócrifo de Avellaneda. Avellaneda, un seudónimo que a lo largo de los años sigue en el misterio. ¿Acaso Cervantes o no lo supo o no quiso decirlo? Será el peor castigo para este salteador. Escribe Cervantes en esta segunda parte del Quijote. Don Quijote, cabalgando en Rocinante, ha dejado los molinos y se ha venido a la ciudad. Juan Antonio Cabezas, biógrafo de Cervantes y cronista de Madrid, acude también a esta cita urbanística de Don Quijote. Cervantes tuvo en Madrid su verdadera patria, su segunda patria,
pero en realidad la patria de su espíritu, porque aquí es donde escribió, vivió y sufrió, y por fin donde murió. O sea que la vida de Cervantes está vinculada íntimamente a Madrid y a sus ambientes literarios y teatrales. Después de toda su andanza, después de sus vueltas por Argelia, es aquí a donde viene a centrarse y a hacer su obra definitiva. Realmente toda la obra de Cervantes está impregnada de Madrid. Y por fin, al venir aquí ya muy anciano, es en la calle de Francos, que después se llamó, o hoy se llama Cervantes, donde muere, donde había terminado su gran obra y donde termina su vida verdaderamente ejemplar y maravillosa. Un día, Cervantes regresa a su casa de Madrid, al igual que Don Quijote y Sancho regresan también al Toboso. Caminan por sus calles. Van en busca de Dulcinea, aquella aldonza de sus sueños. Cervantes también ha estado en Esquivias, a soñar sus años jóvenes con la bella doña Catalina Salazar. Se siente viejo y cansado. Sus triunfos, su fabuloso éxito del Quijote no le quitaron sus amarguras de una vida difícil, con estrecheces económicas, con amores desgraciados, injustamente encarcelado por 2 veces y cautivo durante años en Argel. Y sintiéndose morir en su casa de Madrid, como Don Quijote, llama a sus amigos, el cura, el bachiller Carrasco y a maese Nicolás el barbero, y les dice: ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres le dieron renombre de bueno. Perdóname, Sancho, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote creer en el error que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. No se muera vuesa merced, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir. Yo no sé si soy bueno, pero sé decir que no soy malo. Ninguno es bueno sino uno: Dios. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano, el bueno. El 22 de abril de 1616 muere Miguel de Cervantes. Le lloran 3 mujeres: su esposa doña Catalina, su sobrina Constanza y su hija Isabel. Es enterrado en el cercano convento de las Trinitarias. El clérigo Lope de Vega le reza una última oración. Dice Unamuno: a la luz de la muerte es como hay que mirar la vida. Cual fue la vida, tal será la muerte. Cuál es la muerte, tal fue la vida. Pero la angustia de la ciudad al cabo de los años rodean a Don Quijote y Sancho en esta aventura del siglo XX. Y por fin en Madrid también están los personajes de Cervantes. Estos personajes que tipográficamente nacieron en la calle de Atocha, en la imprenta de Juan de la Cuesta, y ahora se encuentran un poco apabullados por los rascacielos que los rodean, pero a mí me da la impresión de que Don Quijote y Sancho tienen una oscura idea, la idea de fugarse en un momento y seguir su cuarta salida para volverse a la Mancha, a los caminos eternos de esa Mancha universal. Y otra vez Don Quijote vuelve al camino, y en esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento, y así que Don Quijote los vio, dijo a Sancho: La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida. ¿Qué gigantes? Aquellos que allí ves, de los brazos largos, que lo suelen tener algunos de casi 2 leguas.
hirió de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes. Y malherido, aún puede decir a su fiel escudero: la libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. En la Biblioteca Nacional está el espíritu de Cervantes entre miles de ejemplares de sus obras, y con las últimas aportaciones de la Biblioteca Sedó ha llegado a ser la colección cervantina más importante del mundo. 400 años después, Don Quijote sigue creyendo en el poder del alma sobre las cosas.